Y vamos a estudiar el número uno, pero antes de estudiarlo y su significado, su designio, cómo Dios lo ha usado en las escrituras, vamos a mirar en esta primer parte el designio patente en la palabra de Dios. Pero recordemos que en la primera lección estudiamos nosotros acerca del designio de los números en la creación de Dios. Vimos nosotros, por ejemplo, en la naturaleza, simplemente algunos ejemplos, en el color, la música, y todo, cuando nosotros lo observamos, hermanos queridos, encontramos que hay un designio, hay un orden, hay un principio establecido, y entre todo ese orden, pues Dios ha utilizado los números como parte de su voluntad y no los ha usado de una manera aleatoria o al azar, sino que han tenido un propósito bastante particular. Eso lo vimos nosotros en la primera lección. Pero en esta segunda lección ya nos vamos a adentrar, hermanos, en lo que tiene que ver en la palabra del Señor. Pero entonces llegamos ahora a la palabra de Dios, que es la más grande y para nosotros la más importante de todas las obras de Dios. Y podemos entonces preguntarnos, ¿acaso no podemos buscar y esperar o encontrar los números empleados con el mismo maravilloso designio, pero aquí también con algún significado? Por supuesto, si hay designio en la Biblia, hay entonces un significado. Puede que no siempre veamos la razón de esto en las obras de la creación, porque es algo muy complejo, pero no podemos dejar de verla en la gran obra de la revelación divina, que es la santa palabra de Dios. Quizás este estudio para usted sea nuevo. Hemos estudiado la inspiración de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, por qué tenemos tantos libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero estudiar el designio de Dios y el uso de los números en la Biblia, vuelvo y digo, quizás para usted sea nuevo. Y cuando lo estudiamos, encontraremos que hay un orden maravilloso, hay un orden, hay un designio, y los números en la Biblia, Dios no los ha usado de una manera aleatoria o al azar, sino que han tenido un propósito y tienen un significado. Y bajo ese significado, un tema central que está en armonía moral, espiritual, con toda la palabra del Señor. Ahora, en Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 13 leemos una profecía. Dice, entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Bueno, aquí, si usted nota en el versículo 13, hay un santo, esto es un ángel. Y un ángel, dice ahí Daniel, da una revelación a cierto acontecimiento que tiene que ver con el futuro, una profecía. Y otro ángel le pregunta al primer santo, le hace una pregunta con relación a los números o con relación a una fecha. Dice, ¿hasta cuándo? Dice ahí, ¿hasta cuándo? Resulta que en el texto hebreo aparece el nombre del primer santo y está dado ahí al margen del texto hebreo. Y el nombre de este santo es Palmoni. Este santo significa su nombre, el numerador de los secretos o el maravilloso numerador. Así que parece, hermanos, y es muy probable, y así nosotros lo debemos creer, que hay un ángel, al menos uno, cuya función tiene que ver con los números, y en este caso es el encargado de decir o de profetizar cuándo, o sea, pues la fecha exacta de cuándo se llevará a cabo el cumplimiento de esta profecía. Entonces, este ángel es un maravilloso numerador y su nombre es Palmoni. Quizás usted es primera vez que lo escucha, pero sí, hermano, hay un ángel que está encargado de llevar las cuentas del Señor y preside sobre ellos y tiene su puesto en dar a conocer las cosas de Dios. Entonces aquí hay un santo ángel, hermanos,
cuya función tiene que ver con los números. Entonces, los números, por tanto, y los secretos del Señor se encierran y tienen un importante puesto en las palabras de Dios, así como en la manera que se ha revelado la palabra del Señor. Un maravilloso numerador. Esto desde luego parece un designio, un propósito, y si es así, y si no solo en los días en los que tendrá lugar este acontecimiento estaban siendo revelados, sino que las mismas palabras están enumeradas. Estas entonces tienen un gran propósito y prueba la inspiración divina, verbal y también literal de lo que es, hermanos, y lo que nosotros estudiamos todos los días, la santa palabra del Señor. Bueno, Dios en su palabra nos dice en Proverbios, en el capítulo 25, lo siguiente. Versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Bueno, al escudriñar los secretos de la palabra de Dios, estamos haciendo una obra no solo regia, sino también honrosa. Y este tema, hermanos, es algo bien profundo y muy amplio. Tiene tela mucho de dónde cortar. Por eso lo invito a que usted esté tomando apuntes, ojalá tenga forma de usted tomar nota, porque estas lecciones estarán llenas de ejemplos, de textos y que nos van a impresionar la manera en que Dios ha usado los números en la palabra del Señor. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra nuestra es escudriñarlo. El salmista decía, Salmo 111:2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Es natural, entonces, hermanos, y totalmente distinto de intentar descubrir lo que Dios llama a las cosas secretas. No nos debe interesar las cosas secretas. Deben ser nuestro interés, son las cosas que están reveladas. Y este tema, hermanos, está revelado, por eso lo vamos a estudiar. Si no estuviera revelado, pues no habría lugar para estudiarlo porque caeríamos en especulaciones y en conclusiones erradas. Bueno, Dios dijo a Moisés en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nuestra investigación en este tema de los números tiene que limitarse a lo que está revelado, no a lo que no está revelado. Debemos establecer primero entonces este principio. Con lo que Dios no ha querido revelar, sino además mantener en secreto, no solo no tenemos nada que hacer, sino que somos culpables de pecado de presunción si quisiéramos especular sobre este tema de los números. Si se observa a un hijo de Dios muy ocupado en las cosas secretas de Dios, bueno, se verá también entonces descuidando el estudio de aquellas cosas que Dios realmente sí ha revelado. Ahora, hermanos, déjenme decirle lo siguiente entonces, partiendo de este principio encontrado aquí en Deuteronomio 29:29, Salmo 111:2 y Proverbios 25:2. No podemos tener palabras ni obras sin números. No existe tal cosa. La pregunta a la que nosotros entonces debemos dar respuesta es, ¿se emplean los números con designio o al azar en las escrituras? Bueno, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo emplea. Y aquí vamos a mirar el designio y el significado de los números, no según Oscar Andrés, no según usted, no según algún predicador, no, según la palabra del Señor, que es lo que nos debe interesar. Dios es el que lo emplea y Dios tiene una sabiduría infinita, gloriosa y es perfecta. Y si es así, entonces, hermanos, cada número tiene su propio significado y su sentido resulta estar en armonía moral y relación
con la temática en relación con la que se encuentra o el uso que Dios le da. Esta armonía siempre es perfecta. Cada palabra del libro de Dios está en su puesto correcto. A veces parece no estar así, pero realmente, hermanos, está revelada de manera correcta, en las palabras correctas, en el orden correcto y en el número correcto. A veces parece que esto no es así. Les voy a dar una explicación, un principio que debemos tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia. La cerradura puede estar en un lugar particular y la llave puede a veces hallarse oculta en otro lugar, en alguna palabra u oración inadvertidas. Por eso hay un principio cuando estudiamos la Biblia y es: la suma de tu palabra es verdad. Y cuando un texto o una oración o una frase nos parece oscuro o Dios nos reveló algo sobre ese texto, lo más probable es que en otro versículo, que sería la llave, nos abriría y nos daría el sentido real de lo que Dios quiere mostrarnos. Así que su revelación está completamente diseminada en toda la palabra. Si usted quita un versículo de la Biblia, no significa que está quitando una doctrina. El Espíritu Santo no funciona de esa manera. Bueno, voy a colocarles un ejemplo, ¿sí? Y de esto podríamos sacar otro estudio: las llaves y las cerraduras. ¿Ve? Pero bueno, voy a colocarles un ejemplo acerca de las llaves y de la cerradura. Bueno, está el caso de Abraham. Génesis 11 y Génesis capítulo 12 nos muestra que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Pero Abraham, en lugar de dirigirse en el acto hacia Canaán, se detiene un tiempo en Aram. Génesis 11 del 27 al 31 encontramos el primer llamado. Abraham sale de Ur y llega a Harán. Por alguna razón, él se quedó mucho tiempo en Harán. La Biblia no nos dice por qué se quedó Abraham en Harán. El segundo llamado está aquí en Génesis 12, versículo del 1 al 9. Luego entonces Abraham parte para la tierra prometida y llegando allí, pues estuvo un tiempo, luego va a Egipto, tiene el problema con Faraón y con Sara, su esposa, se regresan y bueno, ahí entonces sigue la historia de Abraham. Pero la Biblia no nos dice por qué Abraham duró tanto tiempo en Harán. No se fue directamente en obediencia a Dios para la tierra prometida. El único versículo, hay un versículo en la Biblia que sería la llave para hacernos conocer por qué Abraham duró tanto tiempo en Harán. Ese texto abriría esta cerradura y lo encontramos en Hechos 7, versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, póngale cuidado, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. ¿Cuál fue el obstáculo? El papá, Taré. Este hecho entonces nos enfatiza que muchas veces las relaciones terrenales llegan a ser ocasión de estorbo para nuestra completa obediencia a Dios. ¿Por qué no se fue directamente a Abraham para la tierra que Dios le había prometido? Bueno, la razón nos la da Esteban en su sermón en el versículo 4 del capítulo 7. Era su padre. Otro ejemplo, hermanos, de un texto oscuro, digámoslo así, que para muchos comentaristas han quedado perplejos, pero vamos a encontrarle la llave a este versículo. Pero vamos a leerlo. Isaías 52:4 dice, es un texto enigmático, porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Este texto, como les digo, ha sido y ha dejado perplejos a muchos comentaristas, porque se supone que habla de dos opresiones, la egipcia y la asiria, pero no se pueden comprender porque las dos opresiones están mencionadas juntas en este versículo, lo cual es algo ilógico. De hecho, estas dos opresiones, la asiria y la egipcia, tienen de tiempo 7 siglos,
Y no está hablando de las dos opresiones, está hablando de la misma. Está hablando del tiempo en cuando el pueblo judío fue esclavizado por Faraón, allá en el libro del Éxodo. ¿Y cómo vamos a encontrar entonces la clave para descifrar este versículo? Bueno, tenemos que encontrarlo en la Biblia, obviamente. Esta cerradura tenemos que abrirla, tenemos que descifrarla. Y la llave se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 18, en el sermón de Esteban, versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y esta es la llave que nos permitirá entender si realmente fue un asirio el que los cautivó y no un faraón, no alguien realmente de raza egipcia. Bueno, el término otro que aparece en griego es el término heteros y significa, o es decir, uno que no sea de la misma naturaleza, forma, clase, tipo, diferente, según el diccionario. Así que Esteban está diciendo que el rey que se levantó, que no conocía a José y que cautivó a los judíos, los esclavizó por tantos años, era de otro tipo, era otra clase de rey. Cuando dice de otro, de diferente, significa que era otra dinastía. Hay otro término, hermanos, que aparece también en el idioma griego, que también se traduce otro al español, y es el término alos, es decir, otro de la misma clase. Pero Esteban usa la palabra heteros, significa que el rey de Egipto, que no conocía a José y que esclavizó a los israelitas, era otro rey diferente. Y vamos a mirar lo siguiente, hermanos. El último rey de la octava dinastía egipcia se llamaba Amenhotep IV. Fue sucedido por una nueva raza de reyes conocida como la primera dinastía, comenzando con Ramsés, su hijo Seti I, que reinaron juntos, sobreviviendo Seti I como faraón de la opresión, Éxodo 1 y capítulo 2, y muriendo en Éxodo 2:23. Su momia se encuentra actualmente en el Museo de Bulak. Fue sucedido por Ramsés II, el faraón de las plagas y del éxodo y que se ahogó en el mar. El cambio en una dinastía se ve claramente en los monumentos, en la gran diferencia entre las caras redondas, narices planas, labios gruesos de la dinastía octava o egipcia. O sea que hasta la dinastía octava eran reyes egipcios. Y en la cara larga, los pómulos altos y la nariz aquilina de los asirios de la primera dinastía. Así que el rey egipcio que oprimió y esclavizó a los israelitas no era propiamente de Egipto, era de Asiria, y ahí comenzó la primera dinastía. Josefo se refiere a que la corona pasó a otra familia, según las antigüedades de los judíos, en el tomo 9, y lo mismo queda implicado en las palabras un nuevo rey. Con esto que estoy diciendo, hermanos, estoy diciendo que Isaías 52:4 dice que cuando el pueblo bajó a Egipto y los esclavizó el asirio, significa que fueron esclavizados por Faraón, sino que él era de descendencia asiria, no propiamente egipcio. Así que esto de las llaves y las cerraduras es un principio que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de estudiar las escrituras. Y es un principio, y tengo que decírselos, para estudiar los números en las sagradas escrituras. Es algo que nosotros debemos entender, y es que el autor de la escritura es uno mismo, el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. La sabiduría infinita, la inspiración de la totalidad de la revelación divina nos asegura una uniformidad de resultados.
La palabra de Dios es perfecta en todo sentido, incluida en su número. Hermanos, sería absolutamente imposible tener una obra escrita teniendo a varios autores separados y escritores como hombres, pero estos hombres, que fueron en su totalidad 40, fueron inspirados por uno mismo, el Espíritu Santo. Estos datos muestran que la palabra de Dios, hermanos, tiene un designio, un significado que impregna toda la Biblia, por el cual varios agentes utilizados, varios hombres que escribieron en diferentes lugares, diferentes intervalos, separados por el tiempo, por las circunstancias, fueron llevados, sin embargo, a emplear las palabras, los números con designio y con significado en la palabra del Señor. Pero cuando la palabra tiene importancia para nosotros, debe entonces tener un significado para nosotros. Es interesante entonces observar por qué los números, los vayamos a estudiar y vamos a estudiar el número 1, vamos a entender que estos números están realmente asociados, son significativos por sí mismos, como veremos a continuación, hermanos, en los 4 números perfectos. Hay 4 números perfectos y los vamos a estar estudiando cada uno en particular. Primero es el 3. El 3 es el número de la perfección divina. El 7 es el número de la perfección espiritual. El 10 es el número de la perfección ordinal y el 12 es el número de la perfección gubernamental o lo que tiene que ver con el gobierno. El producto de estos 4 números perfectos constituye el gran número de la perfección cronológica. O sea, pues multiplicando 3 por 7 por 10 por 12 da 2520, que es el número de la perfección cronológica. Quizás en el futuro tengamos oportunidad para estudiar este número. Este número encierra los tiempos de castigo de Israel y los tiempos del dominio gentil sobre Jerusalén. Bueno, hermanos, entonces hasta acá, esta pequeña introducción acerca del designio de Dios en su palabra, los números en la palabra, y debemos tener en cuenta varios principios que aquí les acabé, hermanos, de mencionar. Bueno, vamos entonces a entrar en materia con el número 1. Las lecciones van hasta el número 144,000, así que son muchas y muchas lecciones. Por eso les digo que tomen papel y lápiz para que estén tomando nota de cada una de las lecciones que aquí vamos a estar estudiando. No puede abrigarse ninguna duda en cuanto a la significación de este número primario. En todos los lenguajes, aquí y en China y en cualquier lugar, es símbolo de unidad. El número 1, su significado espiritual es símbolo de unidad. Como número cardinal denota unidad. Como número ordinal, primacía. La unidad indivisible y no constituida por otros números. Es por ello independiente de todos los demás y su fuente. Lo mismo, hermanos, sucede con la deidad. Este número es el número de Dios. La gran primer causa es independiente de todo. Todos tienen necesidad de Dios, de Él, pero Él no precisa ayuda de nadie. Por eso el número 1 denota unidad y primacía. Hechos 17, 24 y 25 nos habla de la naturaleza divina, de lo que es Dios. Dice el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Hermanos, Dios es independiente. Es la primer causa. Dios no tiene necesidad de nadie. Dios no depende de nadie.
Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él es independiente de todos. Si usted peca, Dios sigue siendo Dios. Si usted lo adora o no lo adora, pues Dios sigue siendo Dios. Dios no depende de nosotros para hacer su voluntad ni para llevar a cabo sus propósitos. Y eso tampoco cambia su naturaleza. Y así el hombre dejará de existir y este mundo material se acabara. Dios sigue siendo Dios sin el hombre, pero el hombre necesita a Dios. Dios es independiente, eso es su gloria, pero la independencia del hombre es su vergüenza y la rebelión es su pecado. Pero con Dios no, con Dios es diferente. Ahora, el número uno en su significado también excluye toda diferencia. O sea, pues que tenemos que comenzar con Dios y terminar con Dios. Todas nuestras obras, todas nuestras palabras deben ser caracterizadas por las primeras palabras en la Biblia, ¿sí? Por cuanto no hay ninguno segundo que con él pueda ni armonizar ni entrar en conflicto. Todos debemos entender esto como una realidad. Uno excluye toda diferencia, vuelvo y repito, por cuanto no hay ningún segundo con el que pueda armonizar ni entrar en conflicto. Es más, cuando encontramos escrito el primer mandamiento que dice el Señor, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno, dice Deuteronomio 6:4, pero esto no niega la doctrina de la Trinidad, sino que excluye, el texto está diciendo que excluye absolutamente otro Señor, excluye por tanto la idolatría. Es lo que está enseñando Deuteronomio 6:4. Dios no comparte el estrado con nadie. No hay otro como Dios. Él es único. No hay otro igual a Él. Él es único en el universo, en todo lo que existe. Por eso la idolatría, hermanos, es un pecado. Por ello el primer mandamiento declara en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos. Declara que hay en Dios una suficiencia que no necesita de ningún otro y una independencia que no admite otro. Dios es único. Ese es el significado espiritual cuando aparece el número uno aplicado al Señor. También, hermanos, uno señala el principio. Bueno, como les decía, tenemos que comenzar con Dios y terminar con Dios. Todas nuestras obras y nuestras palabras deben ser caracterizadas por las primeras palabras de la Biblia. En el principio creó Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Nada es correcto que no comience con Dios. Dios primero es la voz de la escritura. Y es más, hermanos, los primeros 19 años de Cristo, su niñez, hasta cuando comienza su ministerio, las primeras palabras de Cristo fueron dichas allá en el desierto cuando dice, escrito está. El ministerio de Cristo empezó con la escritura, con la palabra del Señor. Así que, hermanos, nada es correcto que comience con él. Dios primero es la voz de la escritura. El testimonio de Cristo fue este: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La gran proclamación es Dios primero. Bueno, como les decía, la independencia para Dios es su gloria. La independencia en el hombre es su pecado y su rebelión es su vergüenza. Por ello, en la palabra de Dios, hermanos, es primero. Dios es primero y antes que todos. Así lo declara la santa palabra del Señor. Por eso, el primer día de la semana, Dios ha colocado que debemos comenzar la semana con él, recordando el sacrificio del Señor. Hay varios versículos que proclaman este gran principio y significado del número uno. Dice ahí, hermanos, en
Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48, versículos 12 y 13 dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. También dice, hermanos, ahí Isaías 43, versículos 10 y 11: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. También yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. También podemos nosotros leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y también dice Apocalipsis 2, versículo 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió, dice esto. Y por último, Apocalipsis 22, 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. También el primero es el único. No puede haber dos primeros. El hombre habla ignorantemente de dos primeros o de los tres primeros, pero la palabra de Dios no habla con esa imprecisión. El primero es el único. No hay segundo que compita con él. Es el primero, hermanos, entonces en prioridad. Es el único, es el primero en prioridad, es el primero en superioridad de rango, es el primero en supremacía absoluta. Este principio debemos tenerlo en cuenta porque es el significado espiritual del número uno, como Dios lo usa en las Escrituras, y ya lo vimos aplicado a Dios mismo. La redención y la salvación, por ejemplo, comenzaron con Dios. ¿Por qué? Porque suya fue la palabra que la reveló por primera vez. Génesis 3:15 nos muestra la primer promesa de salvación. Así que la redención y la salvación comenzaron con Dios. En Génesis 3:15, que fue la primer palabra que reveló Dios para salvar al hombre. Suya también fue la voluntad que la propuso por primera vez. Hebreos 17 dice: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Suyo fue el poder que la llevó a cabo. Por eso la salvación es de Jehová. Y no tenemos necesidad de leer versículos, porque esto es algo que ya está, un precedente que ya está bien establecido en cada uno de nosotros. Suya es la voluntad de la que todo, hermanitos queridos, procede. Ni se diga entonces el primer libro, Génesis. Este primer libro es un libro, contiene el embrión a todos los libros de la Biblia y así llamado el semillero de la Biblia. Su título divino es el principio, esto es el primero. En el principio Dios, esto es Dios primero. Cuando usted estudia el libro de Génesis, está el principio del pecado, el principio de la raza, el principio de la salvación, el principio de la civilización, el primer pecado. Todo está allí contenido como en el libro de Génesis, como en el principio. Y la gran proclama de la escritura en Génesis es Dios primero. Para colocar otro ejemplo, hermanos, sobre el significado espiritual del número uno, hablemos de las primeras palabras de Jesús. Estas primeras palabras de Jesús están repletas de significado. Aquí tenemos otra ilustración de la significación de los números en las escrituras, particularmente del número uno.
El Señor Jesús, obviamente, pues tuvo que haber hablado desde el tiempo que hablaban todos los niños, ¿no? Pero lo curioso es que ni una de sus palabras que Jesús pronunció de niño están registradas por la voluntad del Espíritu Santo en las Escrituras, sino hasta los 12 años. Y luego es el único pronunciamiento desde su nacimiento hasta que entró en su ministerio, que fue en el día en que él fue bautizado y llevado al desierto, solo una oración en todos aquellos 29 años. Desde luego que unas palabras así señaladas por el Espíritu Santo deben estar llenas de significado. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras registradas de Jesús por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Fueron estas. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas son las primeras palabras de Cristo y tienen un significado profundo, porque para el Señor lo primero, lo único, lo indispensable que Él vino a cumplir en la tierra es a cumplir la voluntad del Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Solemnes palabras, primeras palabras desde que Cristo nació, solamente están registradas desde o a partir de los 12 años, y son estas palabras que tienen que ver con la voluntad del Padre. Solemnes palabras, palabras repletas de significado, y especialmente por la luz que estas primeras palabras arrojan sobre las últimas palabras del Señor. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor? Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Bueno, ¿y qué fue lo que fue consumado entonces? Sencillo, hermanos, por las primeras y las últimas palabras. Lo que fue consumado fueron los negocios del Padre. Sí, es, hermano, la voluntad del Padre. Jesús dijo en Juan 10:19, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Estas primeras palabras del Señor, de Jesús, tienen que ver con la voluntad del Padre. Y si Dios es primero, la voluntad de Dios es primero en nuestras vidas. Por eso, aquellos que dejan las cosas del Señor por el trabajo, por la familia, están cometiendo un gran pecado, porque para ellos Dios no es primero, pero para Jesús sí es primero. Y sus primeras palabras tuvieron que ver con cumplir la voluntad de Dios. Y sus últimas palabras terminan también diciendo que he cumplido la voluntad de Dios. Porque ¿a qué vino Dios a la tierra? Hebreos 10:9. He aquí que vengo, Dios, vuelvo y se los leo, para hacer tu voluntad. Esta es la voluntad del Padre, que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. La salvación, hermanos, no fue una segunda intención de Dios. Póngale cuidado a lo que le estoy diciendo. Y vuelvo y se lo repito para que le quede grabado. La salvación no fue una segunda intención de Dios. Forma parte de su propósito eterno. Es lo primero, la salvación. Y se originó en su voluntad. No fue meramente por el bien del hombre, sino por la gloria de Dios en un millar de formas que no vemos ahora y aún. Es por ello que cuando Jesús entregaba de vuelta su obra en manos del Padre, podría decir: yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Y hablemos, hermanos, entonces del primer mandamiento. Como les digo, vea, hay muchos ejemplos que yo pude haber sacado para hablar del número 1, como las primeras palabras, el primer mandamiento, la unidad del Espíritu Santo, que se compone de 7 cosas, ¿sí? El primer nombre, bueno, el primer profeta, todo eso tiene que ver, y algo muy interesante, con el número 1 y su significado y su designio. Pero vamos aquí, ya para ir terminando, coloco otro ejemplo y es el primer mandamiento. Este primer mandamiento está registrado en Marcos 12, del 29 al 30, dice: Jesús le respondió:
El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal, subraya esa palabra, principal mandamiento. Marcos hace alusión a la ley en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Bueno, entonces aquí de qué se trata, hermanos. Este mandamiento se trata ¿de qué? Del primero en orden, el primero en tiempo, el primero en importancia y el primero en la ley y el mayor en la ley. Aquí no está diciendo que Dios es un solo individuo, sino que está diciendo implícitamente estos puntos: primero en orden, primero en tiempo, primero en importancia, el primero en la ley y el mayor en la ley. En este versículo lo que nos enseña no es en absoluto la unidad de Dios, sino que es a quien Él le pertenece el derecho del nombre Jehová, que Él es el único Dios y que no puede haber otro. Está igualmente opuesto a todas las formas de teísmo y de deísmo, que son creaciones de la mente humana, lo mismo que el politeísmo en su parte, y todas las demás ídolos nacionales o locales no caben aquí. Dios no comparte su estrado con nadie. Con esto concuerdan entonces los términos que encontramos nosotros en la versión hebrea. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el término uno en hebreo es echad y significa una unidad compuesta, siempre uno de otros que hacen la unidad. Lo que está diciendo aquí es que Dios, el Señor uno es una unidad compuesta de varios. Y si el Espíritu Santo hubiera utilizado otro término como por ejemplo Yachid, que también significa uno, significa unidad absoluta o unicidad o único, pero no es el término aquí en mención. El término Yachid no describe en Marcos 12:29 al Señor, sino el término echad, que significa, vuelvo y digo, es una unidad compuesta. Así que Dios son varios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una unidad. Los pentecostales unitarios están equivocados cuando usan este texto para decir en su falsa doctrina que Dios es compuesto de un solo individuo. Eso es completamente falso. Ahora, la palabra Yachid en el Antiguo Testamento se usa muchas veces y siempre se refiere a un solo individuo. Hay varios ejemplos, pero por cuestión de tiempo no los voy a colocar aquí. Ahora, hablemos un poco de la palabra echad. La palabra echad, vuelvo y digo, es una unidad compuesta y se usa, por ejemplo, allá en Génesis 1:5, cuando hablaba de y creó Dios tal cosa y fue un día, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana un día. El término un día significa uno de varios, o sea, uno de los 7 días de la semana. Cuando en Génesis 2:11 dice ahí el nombre de uno de los ríos era Pisón, el término uno ahí significa uno de los 4 ríos. No está diciendo que es un único río, no, uno de varios. Cuando dice Génesis 2:21, tomó una de sus costillas, está diciendo una de varias costillas. Génesis 2:24 dice, y se harán una sola carne. O sea, pues, que es una unidad compuesta, el hombre y la mujer. Bueno, por último, vamos a mirar las primeras preguntas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y estas primeras preguntas también están llenas de significado. ¿Cuál es la primera pregunta que aparece en la Biblia? La primera pregunta que aparece en la Biblia la hizo Dios cuando le dice a Adán y Eva lo siguiente, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta fue hecha por Dios al pecador que se oculta de su santa presencia, Adán y Eva, para llevarlos a la convicción, para mostrarles que estaban perdidos,
que eran culpables y que habían arruinado su vida y habían echado a perder el paraíso. Y resulta que esta pregunta, ¿dónde estás tú? La respuesta es obvia, pues está en pecado. Adán y Eva estaban en pecado. Es el objetivo del Antiguo Testamento. Esta pregunta introduce el Antiguo Testamento. Todos aquellos que vivan en el Antiguo Testamento, ¿en dónde están? Pues están en pecado. Porque dice Pablo en Romanos 7 que la ley da a conocer el pecado y lleva al pecador a estar convencido de eso, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estás tú? Es la primer pregunta. Cuando lo contrastamos con la primer pregunta en el Nuevo Testamento, encontramos la luz o la respuesta a esa gran pregunta que se hizo en el principio. ¿Y cuál es la primera pregunta en el Nuevo Testamento? La hicieron los magos. Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La pregunta es, ¿dónde está el Salvador que necesito? Él me ha buscado y me ha llevado a la convicción. ¿Dónde está el Salvador que ha nacido? Para que yo pueda encontrarlo, reconocerlo, adorarlo y servirlo. Estas primeras preguntas encontradas en la Biblia, la primera en el Antiguo Testamento nos coloca en el pecado, la segunda nos coloca en el Salvador. Significa que en el Antiguo Testamento no hay salvación, pero en el Nuevo sí tenemos un Salvador. Las primeras preguntas, tanto en el Antiguo y en el Nuevo, están cargadas de significado. La primera la hizo Dios, la segunda la hizo el hombre en respuesta a su pecado, porque necesita la salvación. Hermanos queridos, como les digo, mucho tendría yo que darles y mucho tendría que presentarles de ejemplos con relación al número 1. Pero espero que esta lección sobre el número 1 entendamos que Dios tiene un propósito, tiene un significado y un designio espiritual, como se los acabé de explicar. Quedan invitados para la próxima lección. Es el número 2. Vamos a ver su significado espiritual. Es el número de la diferencia. Es el número de la división. Pero eso será tema para la próxima clase. Será la lección número 3.